Elrich Marin había vivido su vida entre cáscaras, espantapájaros desechados, motores retorcidos, satélites muertos. Él los remendó, recolectó lo que aún respiraba y enterró lo que no. Meridia, la roca más externa de Prith. La franja, era donde todo iba a estar. Olvidado, Elric lo prefería así. No había gente, ni ruido, ni guerras. Solo óxido, fuego y el silencioso zumbido de las máquinas. El día que el cielo sangró plata. Todo cambió. Había estado trabajando en una turbina de iones defectuosa fuera de su cobertizo. El sol convirtió la arena en vidrio ardiente. Cuando vio el objeto estrellarse, no cayó. Giró en espiral. Las extremidades se estiraron. Las alas flácidas brillaron débilmente mientras atravesaba la atmósfera superior. Elric observó paralizado cómo trazaba una línea a través de las nubes y se desvanecía en los acantilados irregulares al oeste de la cuenca del naufragio. Debería haberlo ignorado. Fuera lo que fuese, probablemente no era su problema. Otro, carroñero derribado por piratas, o un trozo de meteorito rozando demasiado cerca. Pero algo en su interior atrajo ese instinto de mecánico silencioso, el que había salvado vidas en la guerra cuando los barcos aullaban, y él era el único que podía despegar. Ese instinto le dijo, «¡Vete ya!». Montó en su viejo vehículo de orugas y aceleró hacia los acantilados. El cráter seguía siendo enorme, humeando en la arena, escombros negros quemados estaban esparcidos por todas partes. Chatarra, armadura derretida, placas de carbono rotas, pero nada tenía sentido. Los fragmentos no eran aptos para naves, se curvaban de forma antinatural como huesos. Elric bajó por el borde con cuidado de no quemarse las botas, y entonces la vio. Yacía acurrucada en el centro del cráter, respirando con jadeos superficiales e irregulares. Una enorme criatura de unos 15 metros de largo, con la cola enrollada alrededor de un retorcido armazón de alas, dobladas en ángulos imposibles. Sus escamas eran blancas, casi translúcidas, brillando débilmente con pulsos de luz que parpadeaban como estrellas moribundas. Heridas como percebes salpicaban sus extremidades. Sus alas, agrietadas y cortadas, estaban dobladas dolorosamente bajo su cuerpo. Sus ojos revoloteaban débilmente, brillando como lunas gemelas. Un dragón. Elrich se arrodilló a su lado. Contuvo la respiración. En su garganta ella era alienígena, sin duda. Nada nativo de Meridia, ni de ningún mundo conocido. Algo más antiguo, algo perdido. Ella se moría. Él se movió lentamente, extendió las manos. «Oye», murmuró con voz suave contra el calor y la ceniza. «No voy a hacerte daño», gruñó ella en voz baja y lastimera, apenas levantando la cabeza. Una garra arañó la tierra. Todo su cuerpo temblaba. Elric tomó una decisión. «De acuerdo», dijo. «Vamos, chica, vamos a curarte». No esperó la aprobación. Sacó un trineo improvisado de su reptador, la envolvió lo mejor que pudo con una red de emergencia y emprendió el viaje más largo y accidentado de su vida de regreso a su recinto. El trineo crujía con cada golpe. El dragón gemía con cada sacudida. Murmuraba maldiciones y consuelos, a partes iguales, con las manos ampolladas al estabilizar su peso con cada giro. Para cuando llegaron al recinto, la noche había caído. Las estrellas parpadearon frías e indiferentes. Elrich los miró una vez, y luego miró a la criatura rota que yacía ante él. «Te caíste de ahí», susurró. «Asegurémonos de que no sea tu último vuelo». Elric despejó el hangar principal de su taller, apartando núcleos oxidados y armaduras rotas para hacer espacio para la corpulencia del dragón. La tendió en el suelo, con las luces parpadeando sobre su extraña piel, blanca, sobre las heridas temblorosas y las alas destrozadas. Su cuerpo irradiaba calor como una fragua de respiración lenta. Cada exhalación empañaba el aire con un aroma metálico. Trabajó durante toda la noche,
Empezó con sus alas. Reforzó el hueso agrietado con puntales de acero reforzado de un planeador inutilizado y lo sujetó con hilo de fusión y vendas térmicas. Limpió las heridas de percebe que silbaban y humeaban. Bajo la espuma antiséptica, no eran naturales, más bien como parásitos vivos que habían intentado arraigarse en su carne. Se estremecía cada vez que él los tocaba, pero no luchaba. Una parte de ella aún confiaba en él, o tal vez estaba demasiado perdida para resistirse. Ajustó la temperatura en la percha para que coincidiera con la de su calor natural. Monitoreaba sus signos vitales con biosensores modificados, diseñados para núcleos de lanzadera. Cada pocas horas le hablaba, no porque creyera que lo entendía, sino porque el silencio era demasiado denso. De lo contrario, dijo, «No sé de dónde vienes», colocándole una mano en el hombro, mientras su respiración se estabilizaba, «pero he reconstruido cosas mucho más feas». Parpadeó al verlo con los ojos desenfocados, pero fijos en su rostro. Su cola se enroscó ligeramente. Los días pasaban, como esa lenta curación, silenciosa reparación. Elric no dormía más de 1 hora seguida. La alimentaba a través de un tubo hecho con líneas de oxígeno y paquetes de nutrientes, diseñados para un largo viaje, pilotos mientras las heridas se curaban y los percebes comenzaban a morir. Ella empezó a moverse inquieta. Su respiración se hizo más profunda. Sus garras se flexionaron. Y entonces, una mañana, Elric entró y la encontró de pie, apenas balanceándose, con las alas aún atadas y temblorosas. Pero de pie, gruñó al acercarse, no como advertencia, sino como reconocimiento. Con la cabeza inclinada, olfateó el aire. Una cálida bocanada de vapor escapó de sus fosas nasales. Elric se quedó allí, sucio, dolorido y cansado sin medida, y sonrió. «Mírate», dijo. «Te dije que te haríamos volar de nuevo». Ella dio un paso adelante, una pesada pata a la vez, hasta que su cabeza estuvo a la altura de su pecho, y luego, suavemente, se inclinó. Elric no se movió. La respiración se atascó en su garganta porque algo pasó entre ellos en ese momento. Algo antiguo y sin palabras. Un juramento no forjado en el lenguaje, sino en el dolor, la supervivencia y la confianza. Ella seguía rota, pero estaba viva, y nunca olvidaría las manos que la habían levantado del cenizas por primera vez en semanas. El aire matutino en Meridia no se sentía como una carga, aún estaba seco, aún lleno de polvo de hierro y motor podrido, pero ahora contenía algo nuevo. Elric se quedó al borde de su complejo, mirando a los gemelos mientras se elevaban sobre el borde del cañón y tras él, el suave golpe de garras acolchadas lo seguía. El dragón estaba despierto. Movía con cuidado sus alas, una vez lisiadas, aún sujetas a los estabilizadores que él había armado con aleaciones de armazón de lanzadera. Aunque apenas podía extenderlas, intentaba cada mañana estirar su alcance fracturado hasta que los huesos crujieron. Elric dejaba lo que estaba haciendo, observaba y esperaba. Ella no gritaba. Nunca lo había hecho. La llamó Kayla. Se le ocurrió cuando apretaba los soportes de las alas. Una tarde, el nombre se le escapó de la boca como algo que había llevado consigo toda su vida. Ella inclinó la cabeza cuando él lo dijo. No fue exactamente una respuesta, pero tampoco un rechazo. Kayla empezó a explorar el recinto que hurgaba entre sus montones de chatarra, a olfatear los cables colgantes y a acurrucarse junto al generador cuando zumbaba por la noche. Su inteligencia era inconfundible. Seguía sus movimientos con una concentración inquietante. Sus ojos no solo lo veían, sino que lo leían. Cuando él maldecía por una soldadura fallida, golpeaba la cola. Cuando él lo conseguía, emitía un profundo retumbar que hacía vibrar las herramientas en las paredes. Elric empezó a hablar más.
no solo con ella, sino consigo mismo, de maneras que no había hecho desde su juventud. Sobre motores, sobre la guerra, sobre las estrellas que una vez soñó con perseguir. Kayla se sentaba en silencio, con la cabeza pálida apoyada en sus garras, con los ojos entrecerrados, como si memorizara cada palabra. El mayor desafío llegó cuando él empezó a desatar sus alas. La curación estaba casi hecha, pero la fuerza no estaba. Sus músculos se habían marchitado. Él construyó soportes, rieles flotantes, una especie de sistema de arnés con tensión ajustable. Parecía ridículo, como si estuviera preparando un acorazado para ballet, pero trabajó lentamente día a día. Kayla se extendió, más alto, mantuvo una pose más larga. Una tarde, mientras el sol teñía las paredes del cañón de un naranja sangre, Elrich vio sus alas, totalmente extendidas contra el cielo. La vista cegaba. Las líneas plateadas de sus fracturas captaron la luz como vidrio hilado en seda, y su cuerpo, una vez demacrado y flácido, había recuperado su poder, su peso, su majestuosidad. Ella lo atrapó mirándolo fijamente, y esta vez gruñó bajo y se acercó. Luego se giró y saltó, no al vuelo, todavía no, sino al movimiento, a correr, a toda velocidad por el llano, aclarándose. Alas ondeando tras ella, el viento gritó junto a ella. Un fantasma del cielo que una vez poseyó, y cuando se detuvo, su pecho subía y bajaba, sus ojos fijos en los de él. Ella estaba lista, pero Elrich no. Porque en el fondo sabía que ella se iría pronto y no estaba seguro de si su corazón podría soportar ese silencio de nuevo. Elrich despertó con el temblor del viento y el silencio. Su cama aún estaba cálida, las sombras largas, el sonido del generador del compuesto zumbaba suavemente de fondo, pero el aire se sentía vacío. Se incorporó lentamente, secándose la arena de los ojos y gritó, ¡Tla! Nada. Intentó de nuevo más fuerte esta vez, seguía sin haber nada. El espacio donde solía dormir junto al generador estaba frío. Su bandeja de comida, lo que había improvisado con una antena parabólica derretida, estaba intacta. El estante de herramientas que había tirado la noche anterior seguía tirado en el suelo. Cables esparcidos por el banco de trabajo como enredaderas rotas. Se había ido. Elrich salió. La arena estaba fresca con el viento. Pesadas huellas conducían hacia los acantilados, pero luego se desvanecía en la nada. Ni aleteos, ni huellas de garras. Solo viento. Se quedó allí un largo rato. Sin ira, sin miedo. Solo vacío. Sabía que se iría. Lo había visto en su forma de mirar el cielo estos últimos días. La forma en que sus alas temblaban menos con cada estiramiento. La forma en que inclinaba la cabeza ante los gritos de las lejanas nubes de tormenta. No pertenecía al suelo, ni al óxido, ni al silencio, ni a las cosas rotas. El dolor lo retorcía profundamente. Elrich vagaba por el complejo ese día como... Un hombre sin mapa limpió su guarida, dobló la lona que usó para cubrir sus heridas, apartó las herramientas desgastadas que usó para entablillar sus huesos, dejó su nombre grabado en el lateral de la percha con tinta de carbón. Kayla solo eso, como si al escribirlo pudiera atar una parte de ella allí, evitar que el recuerdo se desvaneciera como todos los demás que había perdido en el tiempo. Esa noche se sentó en la cresta sobre el cráter donde la encontró por primera vez las estrellas. Eran claras miles de ellas como escarcha esparcidas por la oscuridad. La imaginó allá arriba, más allá de la atmósfera, navegando por las corrientes cósmicas una forma de fuego plateado cortando la oscuridad. Él sonrió aunque dolía porque ella había volado de nuevo, y en algún lugar eso significaba que él tenía dos. El silencio en Meridia se profundizó no en volumen, sino en peso. Elrich había vivido solo antes de Kayla. Conocía los ritmos de una vida construida en silencio, una vez encontró paz en lo repetitivo. El ruido metálico de las herramientas, el zumbido de los reactores, el chirrido del metal rechinando. Pero
Ahora todo sonaba vacío. Kayla no solo había llenado el aire vacío, sino que de alguna manera suavizaba el espacio entre cada latido del tiempo. Su ausencia no era como perder a una compañera, era como perder la gravedad. Todo flotaba. Se soltó, sin ataduras. Se lanzó al trabajo. El complejo había sufrido durante la estancia de Kayla. Paneles graznaban, vigas rotas, postes estructurales doblados. Desde que intentó volar al interior, él comenzó a restaurarlo pieza por pieza, no porque necesitara ser reparado, sino porque ya no sabía cómo quedarse quieto. Los días se convertían en semanas cada mañana. Se despertaba con la esperanza de oír un familiar zumbido de alas. Cada noche dejaba la puerta abierta, pero ella no venía. A veces juraba haber visto algo moverse en el horizonte, una sombra, un destello. Una vez, incluso subió a la cresta más alta y esperó durante horas. Nada más que tormentas de arena. La galaxia era vasta después. Todo ella había ido a reclamarlo, él había ayudado. Su postura la ayudó a volar, ahora él tenía que dejarla remontar. Mantuvo su nombre grabado en la pared del hangar, ahora audaz, tallado en profundidad, con una antorcha de fusión debajo. Añadió estrellas, una por cada día desde que ella se fue. La primera fila solo tenía 7. La segunda se alargó. Al final del mes, dio 2 vueltas al hangar. El día 50 llegó una señal que no estaba en los canales estándar. Irrumpió a través de la frecuencia de respaldo de emergencia que no había tocado en años. Al principio, estática. Luego una imagen grabada en la pantalla. Un dragón blanco en vuelo, no pero cerca. Debajo, las coordenadas apuntaban a un sistema mucho más allá de cualquier ruta comercial. Una luna sin nombre, fría y distante, rodeada de anillos de polvo y orbitando una estrella azul moribunda. Elrich se quedó congelado en su silla, mirando la luz parpadeante. No dudó. Quitó la cubierta de su transbordador, sacudió la arena del panel y activó los ajustes de salto. Los motores rugieron al despertar por primera vez, décadas sacudiéndose el óxido de sus huesos como un viejo perro de guerra, preparándose para la batalla. Ella lo había llamado y él se iba. El viaje tomó 9 saltos a través de 3 estaciones de paso abandonadas y una escaramuza con drones carroñeros cerca del cinturón de Kevin. Elrich llegó maltrecho, dormido, hambriento, pero ardiendo con propósito. La luna era una esfera plateada, fría y fracturada, con cicatrices tectónicas que recorrían su corteza como venas. El cielo era una neblina azul y partículas de cristal flotantes que brillaban en un perpetuo crepúsculo. La lanzadera de Elrich descendió a la atmósfera con sus escudos parpadeando. Apenas había aterrizado la nave cuando vio las 4 siluetas, todas las demás pequeñas, sin guardias, sin bienvenida. El grupo solo esperaba. Kayla se encontraba en la cima de una colina, con las alas extendidas, la cabeza alzada, majestuosa, como él recordaba, solo más grande, más radiante. Sus escamas se habían vuelto perladas y luminosas. Y a sus pies, 3 crías más pequeñas, con alas rechonchas y enormes. Garras tropezándose unas con otras con alegría descoordinada. Elrich salió lentamente de la lanzadera. Sus botas crujieron contra la frágil escarcha de la superficie lunar. Kayla no se movió, pero sus ojos, todavía pálidos y profundos como la luz de las estrellas y fijos en él. Luego avanzó. Las crías la siguieron tropezando, chillando, tropezando con sus colas. Eran hermosas. Una tenía cuernos dorados, otra tenía un tinte azulado en sus escamas. La más pequeña se arrastró por última vez, sus ojos, abiertos de par en par por la curiosidad. Kayla se detuvo ante él. Exhaló suavemente una ráfaga de aliento cálido que derritió la escarcha a sus pies. Bajó la cabeza. Elric extendió la mano. Sus dedos rozaron el punto justo encima de su frente. Ella cerró los ojos, apretando el contacto. No era un saludo, era un agradecimiento.
Una cría pió y le mordió la pernera del pantalón. Los demás lo olieron. Uno golpeó el dobladillo de su abrigo. Kayla no los detuvo. Observó, un silencioso orgullo que irradiaba con cada movimiento. Él se arrodilló y el más pequeño de los tres se subió a su regazo y ronroneó. Elrich rió de verdad por primera vez en años. «Supongo que ahora soy de la familia», susurró. Kayla levantó la cabeza. Emitió un suave trino y las crías chillaron en respuesta. Esa noche, bajo el cielo azul sin aliento de una luna sin nombre, Elrich Mar se sentó junto a un dragón al que una vez curó, rodeado de sus hijos. Hicieron una fogata con troncos sintéticos. Él cocinó las raciones que tenía y las compartió con criaturas que no las comían, pero que disfrutaban del calor de todos modos. Kayla durmió con las alas enroscadas protectoramente alrededor de todos ellos. Elrich, por primera vez en una vida de silencio, soñó con alas no rotas, pero fuertes, que no se cayeran, pero que volaran. Elrich se quedó en la luna más tiempo del que esperaba. No había tenido intención de hacerlo. Empacó para una semana, quizás 2. Una breve visita para despedirse como es debido, para ver con sus propios ojos que Kayla había sobrevivido, que había construido una vida más allá de los restos de su caída. Nunca pensó que dormiría junto a un nido de dragones a medio crecer, ni que despertaría con sus garras, raspando sus botas mientras intentaban quitárselas, solo por diversión, pero el tiempo transcurría de otra manera. Allí el cielo nunca se oscurecía, no realmente, y la luz colgaba en un brillo azul, dándole a todo el resplandor de los sueños que se negaban a terminar. Kayla había construido un hogar, no de paredes ni maquinaria, sino de terreno. Las crías vivían en un hueco bajo un acantilado de piedra tallada por el viento, donde el vapor cálido emanaba de respiraderos geotérmicos y un extraño musgo azul crecía en gruesas alfombras. Los dragones estaban a salvo allí, libres del mundo que una vez destrozó sus alas. Nunca habían visto a otro humano antes. Elric los fascinaba. Lo seguían cuando exploraba, lo imitaban cuando trabajaba en la lanzadera. Cuando se agachó para calibrar el conjunto de impulsores, uno de ellos, Cometa, lo llamó. Intentó imitar el movimiento y accidentalmente rodó por una pendiente. Un grito de alegría. Kayla los observaba. Siempre su presencia era una gravedad silenciosa que lo anclaba todo. Las crías la obedecían con una mirada. Y aunque nunca hablaba, sus ojos lo decían todo a Elric. Lo había traído aquí no por deber, sino porque quería que viera lo que él había ayudado a hacer posible. No solo le había salvado la vida, sino que había salvado generaciones que ni siquiera habían comenzado. Todos los días, Elric les contaba historias. Alrededor de las rejillas de ventilación, hablaba de los desguaces de Meridia, de la primera vez que tocó una antorcha de plasma de la guerra y del silencio que siguió a los dragones. No entendían las palabras, pero ellos escuchaban. Cabezas, inclinadas, cuerpos enroscados como gatos junto a una hoguera. Kayla siempre permanecía cerca, con los ojos entrecerrados y la respiración lenta. Se encontró construyendo de nuevo cosas pequeñas, cosas sencillas. Una percha para Halo, el más audaz de los jóvenes. Un anillo de escalada para Sky el volador. Un túnel largo y estrecho hecho de placas de casco para Cometa, a quien le gusta esconderse y saltar cuando menos se lo espera. Las crías comenzaron a anticiparlo, saltando a sus brazos o trepando por su lomo con chillidos de triunfo. Su pelaje estaba destrozado. No le importaba la herida de la partida de Kayla, la que él creía que había cicatrizado demasiado profundamente para desvanecerse. Había sido reemplazada por algo extraño y más completo. No era solo curación, era pertenencia. Una tarde, mientras los dragones dormitaban, Elrich y Kayla estaban de pie en la cresta sobre su nido. Ella se alzaba a su lado, silenciosa como siempre. Él bebió té tibio de su maltratada lata. «No sé cómo era tu mundo», dijo en voz baja,
con los ojos fijos en la neblina de nubes que se arremolinaban en lo alto. «Ni por qué caíste, pero me alegro de que lo hicieras. Si tuviera que hacerlo de nuevo, aún cargaría tu cuerpo roto por las dunas». Kayla bajó la cabeza y la presionó suavemente contra su hombro, no con fuerza, sino con el peso del conocimiento. Elric extendió la mano y la colocó entre sus ojos. No había palabras para describir lo que pasó entre ellos. Solo aliento, recuerdo y el espacio donde el amor vivía sin necesidad de ser expresado en voz alta. El silencio se rompió a la mañana siguiente. Comenzó con un destello en el cielo, tenue, muy por encima de las nubes, como una lágrima en el aire mismo. Elric estaba ajustando la bobina del propulsor fuera de su lanzadera cuando sintió un zumbido bajo en el pecho, más profundo que el sonido, la clase de vibración que perturbaba los huesos. Kayla también lo sintió. Se quedó rígida mientras las alas de hierro se abrían parcialmente. Las crías se agrupaban a su alrededor. Sus ojos se volvieron hacia el cielo. Las nubes ondulaban como agua golpeada por una piedra. Elric trepó por la cresta para ver mejor desde el horizonte. Algo se acercaba. No era una nave, no era exactamente eso. Brillaba negro y plateado con movimientos demasiado fluidos para ser de metal, demasiado precisos para la naturaleza. Una tormenta artificial. Un híbrido de dron y arma. Vieja tecnología anticuada. Enterrada hace tiempo en el catálogos de ingeniería prohibida, recuperación de enjambre de ecoclase. A Elric se le heló la sangre. Sabía que esa forma la había visto una vez durante la guerra. Al otro lado de la galaxia, cuando una nave de investigación rebelde perdió el control de sus prototipos de IA simbiótica, el enjambre era su segador, silencioso y autónomo, activado por señales de organismos vinculados que habían escapado de la contención, y Kayla. Kayla había brillado con esa misma señal una vez que recordó la luz, el zumbido, la cicatriz de percebe que llevaba. La encontraron. Se suponía que estaba muerta y ahora habían venido a terminar el trabajo. Se giró hacia Kayla con el corazón palpitante. «Tenemos que correr». Pero ella no se movió. Se mantuvo erguida. Sus alas se desplegaron lentamente. Elric comprendió que no iba a correr otra vez. Las crías gruñeron bajo y confundidas, percibiendo la tensión, pero no la razón. Kayla emitió una sola llamada, una nota aguda e inquietante que resonó en el aire enrarecido como cristal, rompiéndose. Las crías aún obedecían al cielo, y Halo flanqueó a Comet y retrocedió hacia la cueva. Kayla se giró hacia Elric y soltó un sonido más suave, curvando su ala suavemente hacia él, un escudo, un adiós, no. Elric susurró: «No así, no te traje de vuelta solo para perderte de nuevo». El enjambre descendió, corrió a su lanzadera, abrió de golpe el panel de control y redirigió cada gramo de energía a la rejilla del emisor. Sus manos se movieron como fuego, cables, bobinas, conductos, fusionándose bajo las yemas de sus dedos. Conectó el amplificador de señal al viejo parche médico de Kayla, aún almacenado en el sistema. Una baliza, un pulso. Cuando el enjambre llegó a la cresta, dudó, un fallo, un parpadeo, y luego la rejilla se activó. Kayla rugió. Las alas se encendieron, las cicatrices de percebes se encendieron con una llama blanca abrasadora. El cielo se iluminó como el amanecer, en fuego. El enjambre surgió, y Kayla los recibió. En el aire, Elric observó a través de la ventana cómo la luz y la sombra chocaban. Kayla se movió como un rayo, en picado y girando, atrayendo a las máquinas al campo del arca. Se había conectado a los acantilados, chocaron con la trampa, las rocas explotaron, pero seguían llegando más. Kayla era incansable, la hermosa ira encarnada. Y entonces, un último grito partió el cielo. Una onda expansiva brotó de su pecho, energía nacida del dolor. Recuerdo,
rabia y la voluntad de una criatura, que una vez estuvo rota, pero resurgió. A través de ella, el enjambre murió en el aire, frita, silenciada, cayendo como cenizas a la superficie lunar. Kayla aterrizó con fuerza. Se tambaleó y se desplomó. Elrich estaba allí. Antes de que el polvo se asentara, ella respiraba apenas. Las crías corrieron hacia ella, gritando con confusión. Elrich le puso las manos en el cuello. El pulso, débil y desvaneciéndose. «¡No!», susurró con voz quebrada. «No te vayas ahora, no después de esto». Caleb parpadeó una vez y luego cerró los ojos. «No te vayas a descansar». Él permaneció a su lado toda la noche, una mano sobre sus escamas. 3 pequeños dragones se acurrucaron contra sus piernas. Las estrellas arriba parpadeaban con una paz lenta. Ella había luchado por todos ellos, y en ese silencio a la luz de la luna. Elrich Mahar comprendió la forma del amor en su forma más feroz. No pidió, no suplicó, protegió. El amanecer sangraba lentamente a través del horizonte de la luna silenciosa. El cielo rozaba la luz sobre el cuerpo de Kayla, donde yacía acurrucada junto a los restos humeantes del enjambre caído. Su respiración llegaba en oleadas lentas y mesuradas, superficial pero fuerte. El ascenso y la caída de un gigante en reposo. Elric no se había separado de su lado, ni cuando los drones cayeron, ni cuando la onda expansiva había pasado, ni siquiera cuando sus manos temblaban de fatiga y la sangre se secaba en vetas sobre sus mangas al sacar metralla de sus hombreras. Había limpiado las heridas que pudo, recuperando partes de su lanzadera para estabilizar una bahía médica improvisada. Junto a ella, las crías yacían acurrucadas contra el flanco de su madre, demasiado cansadas para piar, demasiado aturdidas por lo que habían presenciado. Halo, el más audaz, miraba a Elrich como si buscara la seguridad de que todo estaría bien. Le susurró, manteniendo la voz tranquila, con las manos firmes. Pero por dentro, algo se sentía vacío al ver a Kayla allí, apenas consciente. Lo desgarraba de una manera que no podría haber predicho. Los protegió a todos de nuevo y el costo aún se contaba. En algún momento de la media mañana, Kayla abrió los párpados y levantó la cabeza lo justo para que sus ojos se encontraran con Elrich. El brillo tras ellos se había atenuado. No por fuerza, sino por cansancio, como una estrella que había ardido demasiado tiempo y necesitaba tiempo para enfriarse. «Me diste un susto de muerte», dijo Elrich, arrodillándose junto a ella y apoyando la frente contra su hocico. Ella exhaló y el aliento fue cálido contra su rostro durante un largo instante. No hubo nada más, ni palabras, ni movimiento, solo esa conexión construida a partir del dolor forjado a través de la lealtad y el amor. Entonces miró hacia el cielo. Las nubes se habían roto sobre ellas, desgarradas por la fuerza de su batalla, y a través del hueco, Elrich vio algo que lo dejó sin aliento. Docenas de naves, pero no negras, ni hostiles, ni máquinas de guerra. Estas tenían marcas tribales, elegantes, curvadas en símbolos, diferentes a todo lo humano. Algunas brillaban como alas en el luz del sol. Kayla emitió un grito bajo y tembloroso. Una invocación, una señal. Las crías se agitaron. El cielo se alzó primero. Pió suavemente. Un cometa siguió, acariciando el pecho de Kayla. Kala parpadeó, al cielo, y trinó. Regresaron. Las naves descendieron lentamente, cauteloso y respetuoso. Elrich se levantó al unísono. Se posó en el borde de la cresta. Su rampa se desplegó con un susurro. Dentro apareció una figura alta, envuelta en tela, iridiscente. El cabello plateado ondeaba en el viento de baja gravedad. Sus ojos, violetas y antiguos, se clavaron en Kayla y luego en él. «Tú eres quien reparó sus alas», dijo la figura. Elrich asintió. El alienígena se acercó. La mirada,
sin vacilar. Ella era la última de la nidada estelar. Perdida en batalla. La lloramos hace siglos. Elrich tragó saliva. No estaba perdida. Solo estaba rota. Alas rotas. No regreses al cielo a menos que alguien les enseñe. ¿Cómo? El alienígena se arrodilló junto a Kayla y posó una mano brillante sobre sus escamas. Un leve destello pasó entre ellos. Kayla parpadeó, una vez. El alienígena sonrió. Ella recordó quién era gracias a ti. Elric bajó la mirada hacia sus manos. Yo no hice mucho. Tú lo hiciste todo. Un sonido bajo vibró en el suelo. Otro dragón, enorme, blanco y azul, con alas translúcidas, aterrizó detrás del enviado alienígena. Miró a Kayla, y luego hizo una reverencia. Kayla se movió de nuevo, alzó la cabeza. El enviado se giró hacia Elric. Volará con los suyos de nuevo. Sus crías se criarán entre las estrellas. Pero desea algo antes de irse. El corazón de Elric se encogió. ¿Qué quiere? Que vengas con ella. La nave se elevó lentamente a la órbita, dejando un rastro de luz a través del cielo destrozado mientras la superficie de la luna se hacía más pequeña bajo ellos. Elrich se quedó en la cámara de observación. Las paredes estaban hechas de algo más suave que el cristal, más claro que el aire. Las estrellas brillaban a su alrededor, pero sus ojos permanecieron fijos en la familia al otro extremo de la habitación. Kayla yacía tendida. Una larga cuna de enredaderas de apoyo la rodeaba. Respiraba con facilidad. Sus crías jugaban cerca, persiguiendo esferas de luz levitantes. Sus alas ya eran más fuertes. Su risa resonaba como campanillas de viento. Elrich había aceptado sin dudarlo. Ya no necesitaba a Meridia, ni a los desguaces, ni al óxido al que pertenecían. Una vida que ya había vivido. Esta, era algo más, algo nuevo. Se acercó lentamente a Kayla. Ella giró la cabeza y lo miró con una calma ancestral. Supongo que no soy muy buen mecánico. Aquí, dijo en voz baja. Kayla retumbó en su pecho. Un sonido que vibró a través del suelo y llegó a sus huesos. Entonces se movió con la fuerza recuperada. Se irguió. Sus alas se desplegaron por completo. Por primera vez desde que la conoció llenaron la cámara. Cada borde emplumado, bordeado de llama blanca. Majestuosas y aterradoras, las cicatrices seguían allí. Pero ahora brillaban no como heridas, sino como estrellas que habían sobrevivido colapso y resina. Un nuevo Elrich miró con asombro. Kayla lo miró una vez más. Bajó la cabeza y la presionó suavemente contra su pecho. Abrió sus alas y recogió el viento. Alzó el vuelo, no sola. Las crías siguieron sus pequeños cuerpos, girando alegremente a su alrededor. Otros dragones se unieron deslizándose por las puertas abiertas de la plataforma de observación. Una gran migración hacia el vacío estelar. Elrich caminó hasta el borde y los vio remontarse. La canción del corazón vibraba a través de las paredes de la nave. No sabía a dónde iban. No lo necesitaba porque Kayla lo había traído a casa, no a un lugar, a un propósito, a un cielo lleno de alas que una vez no pudieron volar, a una familia que comenzó con un dragón roto y un hombre que se negó a alejarse. Mientras se elevaban juntos hacia las estrellas,